estar buscando la palabra en Efesios 6:10. Gloria a Dios, aleluya, bendito es el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Hay una presencia hermosa del Espíritu Santo. Aprovechemos esa presencia, que no siempre tenemos esa oportunidad de recibir esa presencia hermosa del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, la armadura de Dios. Por los demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado esta palabra? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y si el apóstol nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, es porque estamos debilitados, es porque vamos a recibir falta de fuerza, vamos a recibir ataques del enemigo. Porque aquí el primer título es las armaduras de Dios. Y fíjense que lo primero que él dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Porque más adelante dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Entonces, hermanos, nosotros estamos viviendo tiempos de ataques, donde el enemigo ha venido a atacarnos de una manera u otra. No importa las armas que utilice, pero está atacando al pueblo de Dios con el fin de debilitarlo, con el fin de distraerlo, con el fin de dormirlo, que permanezca ahí sin que el pueblo se esté dando cuenta de lo que está pasando hoy en día, de que nosotros estamos viviendo los últimos tiempos, los tiempos proféticos, los tiempos que la palabra nos dice que serían los principios de dolores. Mateo dice que habrán guerras, que habrán rumores de guerra, que habrá hambre, que habrá peste, que habrá destrucciones, pero que todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Son los principios de dolores. Por lo tanto, nosotros estamos siendo atacados, nosotros estamos siendo debilitados para no cumplir con ese propósito que Dios nos ha llamado. ¿Cuál es el fin de un enemigo? Destruir, ¿no? Sí, sí. Cuando vamos a la guerra, ¿cuál es el fin del enemigo o el fin suyo si usted está en una guerra? Es destruir al enemigo. Sí. Entonces así está el enemigo de las tinieblas, el enemigo nuestro, el enemigo que desde que nosotros nacimos, desde que caímos en el vientre de nuestras madres, está en contra nuestra. Sí, sí. Entonces su propósito principal es debilitarnos. ¿Y cómo lo está haciendo? Está usando diferentes armas. Sí, sí. Y hoy en día la principal es la mente. La mente, sí. Yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta cuántas enfermedades mentales hay. Sí. Cuántas personas con ataques mentales. Cuántas personas aún después de la pandemia, antes se veía, pero no tanto como la pandemia. Porque fue una estrategia específicamente para debilitarnos. Fue una estrategia específica para que el pueblo se duerma y se dé por vencido. Wow. Pero nosotros no estamos llamados a darnos por vencido en ninguna circunstancia, porque la palabra que nos dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que venció en la cruz. Por Jesucristo, quien venció en la cruz por nosotros. Y por lo cual nosotros podemos decir hoy, levantar nuestras manos, que somos victoriosos en Él. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces el apóstol dice más abajo que nos revistamos de esas armaduras del Señor, que revistámonos para que nosotros podamos estar firmes el día que haya acabado la prueba. O sea, vamos a vivir de prueba en prueba. Vamos a vivir de luchas en luchas todos los días. Yo le digo, mucha gente dice, no, que estoy pasando por una prueba. Y yo, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios vamos a estar en una prueba constante. Si nosotros no estamos en una, estamos en la otra. Salimos de una, pero prepárese que ya la otra viene por ahí. Entonces, eso es normal
en el mundo en que estamos viviendo. Ahora bien, cuando ya estemos en los cielos, que estemos descansando con nuestro Señor, solamente vamos a estar adorándole a Él, dice la palabra. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Cuán grande es el Señor, ¿verdad? Cuán grande y maravilloso es el Señor. El apóstol nos advierte a nosotros de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero que tenemos que estar revestidos de esas armaduras. O sea, esas luchas nosotros no las vemos visualmente, no la vemos naturalmente. Quizá no podemos ver el enemigo, pero está ahí, está al acecho. ¿Y a quiénes usa? Vas a usar a las personas que más nos duelen regularmente. Sí. ¿Por qué? Porque ese es el fin, destruirte. Porque si aquí se levanta una persona que yo no conozca, que me va a decir algo, a mí no me importa. Amén, eso es verdad. Total. Pero si lo hace con uno de cerca, de los míos, de los cerca, es para debilitarme. Ahora bien, ahí es que tenemos que ser astutos. Ahí es que tenemos que levantarnos. Ahí es que tenemos que buscar la palabra. Como decía la pastora ahorita, no importa que usted lea un versículo todos los días, pero ese versículo tiene una aplicación nueva cada día. Ese versículo nosotros tenemos que usarlo como arma contra el enemigo. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que va a vencer al enemigo. No somos nosotros. Nosotros muchas veces no estamos ni siquiera bien delante del Señor. Pero la palabra, que es la que lo vence, cuando la declaramos con fe, ahí viene el enemigo y retrocede. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparándonos con la palabra cada día, sabiendo que si esa lucha no es natural, que esa lucha es sobrenatural, pues nosotros tenemos que revestirnos de esas armaduras sobrenaturales para poder contrarrestar esos ataques también sobrenaturales y espirituales. Gloria al Señor. Entonces, si nuestras luchas no son humanas, ojo con esto, hermanos. El enemigo usa al más cercano, pero ahí es que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, el fin, la primera estrategia que usa el enemigo al cercano, ¿para qué? Para destruirte, para traer discordia, para traer dolor, para traer falta de perdón. Y un ser humano, un cristiano, un creyente con falta de perdón no va a ningún lado, hermano. Esa es una estrategia que el enemigo está usando hoy en día mucho. La falta de perdón. ¿Por qué? Porque nos está atacando duro. Y podemos decir, sí, pero es verdad, fulano me dio duro, fulano me traicionó, hizo esto, lo que yo no esperaba. Pero ahí es que nosotros tenemos que aprender a perdonar. Porque no es la carne, no es el ser humano, es el espíritu inmundo que le ha usado para destruirnos. Es el espíritu inmundo que lo está usando para desenfocarnos a nosotros. Es el espíritu inmundo que lo está usando para hacernos permanecer a nosotros estáticos en un solo lugar y no crecer. La falta de perdón no nos deja crecer en Dios. Y nuestras oraciones son estorbadas si nosotros no perdonamos. Cuando nosotros no perdonamos, las oraciones delante del Señor son estorbadas. Porque es algo que el enemigo va y usa para atacar. Dice, oh, pero fulano está orando, pero mira cómo él está. Él no ha perdonado. O ella no ha perdonado. Y entonces tú lo vas a escuchar. Tú le vas a contestar. Entonces ahí ya lo mantiene estático. ¿Y qué nos va pasando si nos mantenemos estáticos todo el tiempo? Nos vamos secando. Y se va secando aquello que Dios ha puesto en nosotros. Se va secando el ministerio. Porque cuando usted está con un dolor, con una falta de perdón, a usted se le hace difícil hasta abrir su boca. Se le hace difícil abrir su boca para predicar la palabra. A usted le ponen una venda muchas veces porque está tan cegado en el dolor que le han hecho, que le han causado, que usted no mira a su alrededor para ver la necesidad que hay.
puede mirar esa necesidad que hay de ese hermano, de ese compañero de trabajo, hasta de su propia casa, de que hay una necesidad espiritual. Pero el dolor es tan grande, mi dolor, porque pienso en mí. Ahí hasta egoísta me estoy haciendo porque estoy pensando en mí. No estoy pensando en lo que Dios ha puesto en mí para otros. Amén. Amén. Porque somos vasijas de Él, somos instrumento de Él. Y no importa en las circunstancias que nosotros nos encontremos personalmente, tenemos que ser ese instrumento de Él y trabajar para Él y a favor de Él. Amén. Gloria a Dios. Y a favor de aquellas almas que nos necesitan. Hermanos, yo decía el miércoles pasado que nos tocó predicar en la iglesia que nos estamos congregando actualmente. Y el Señor me puso como mensaje las alarmas del cielo. Hay tantas alarmas que el Señor nos está dando a escuchar y nosotros le estamos posponiendo. Es como cuando nosotros nos despertamos cada mañana y muchas veces queremos dormir 5 minutos más y posponemos la alarma. Y muchas veces nos quedamos dormidos en una de esas alarmas. Y así está el pueblo de Dios hoy en día, lamentablemente. El pueblo está posponiendo las alarmas que el Señor nos está dando. Nos estamos durmiendo con la asignación del Padre hacia nosotros. ¿Por qué? Porque estamos siendo debilitados estratégicamente por el enemigo. Él está usando esas estrategias. Seamos nosotros más astutos, como dice la palabra. Hay que tener ojo visor, porque esas estrategias son las que Él ha utilizado para que usted no salga a hacer lo que Él le ha mandado hacer. Esas estrategias son las que Él está utilizando para que usted no ore como debe de orar. Amén. Hay una estrategia muy común: el cansancio y el estrés. El cansancio y el estrés, yo no sé si nada más le pasa a ustedes, pero es algo que está anormal. Sí, sí. Anormal. Muchas veces usted no ha trabajado, no está trabajando en la calle, pero hay un cansancio que usted muchas veces no puede ni levantarse a orar. ¿Y qué usted cree que eso es? Es una estrategia. Es una estrategia. Si usted no ora, ¿qué pasa? Es que si usted tiene una matita y esa matita no le echa agua, ¿qué pasa con esa matita? Se seca. Así pasa con nosotros. Es como cuando nosotros necesitamos ser direccionados, porque la oración es hablar con Dios, pero también la oración nos direcciona hacia dónde debemos caminar. Entonces, si no estamos escuchando la dirección del Padre, ¿hacia dónde vamos? Gloria a Dios. A secarnos también. Entonces, hermano, todas esas estrategias que el enemigo está usando, llévela a los pies del Maestro. Amén. Llévela a los pies del Maestro y fortalezcase en el poder de su fuerza. Porque es una estrategia para destruirlo, para hacerlo morir. Ya cuando estamos muertos, nosotros no sentimos, no padecemos. Y si estamos muertos espiritualmente, tiene que venir alguien a levantarnos, y es mucho más difícil, mis hermanos. Es mucho más difícil cuando ya estamos muertos espiritualmente, porque muchas veces escuchando la palabra, o oyéndola, mejor dicho, no la escuchamos, porque no es lo mismo oír que escuchar. Sí, sí. Y a veces estamos oyendo y quizá el pastor está predicando, pero nosotros no estamos escuchando lo que el Padre nos quiere decir, porque estamos muertos espiritualmente. Que es una estrategia también del enemigo. Porque en la guerra, dice por ahí que en la guerra y en el amor todo se vale. Yo no creo eso, que en el amor todo se vale. Ahora en la guerra usted sí tiene que utilizar las armas. Sí, ahí sí. Las armas que el Señor le ha dado. Porque hay armas humanas que usted no la puede usar en la guerra espiritual. No. Porque si usa esas armas carnales, humanas, inmediatamente falló. Y no es que no lo utilicemos en un momento determinado en nuestra carnalidad, porque somos humanos y podemos fallar. Ahora bien, la palabra nos dice que si alguno peca, abogado tenemos en el cielo Jesucristo Hijo, Sí. quien está a la diestra del Padre e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa es otra de las estrategias que el enemigo está usando.
Cuando pecamos o cuando hacemos algo, decimos una palabra que no estamos bien, dejarnos ahí. No, porque ya tú le hiciste tomar. La acusación, no, porque ya tú pecaste, ya tú le dijiste eso al hermano, ya tú le dijiste eso a tu hijo, ya tú le dijiste eso a tu esposo, ya tú estás mal. Ya tú no puedes orar. ¿Cómo tú vas a orar así, de esa manera? Una estrategia del enemigo, hermano. Una estrategia para debilitarnos más. No podemos hacer como costumbre el pecado, el fallo delante del Señor. Pero si ya usted falló, usted tiene un abogado para levantarlo ahí, quien está sentado a la diestra del Padre, quien está intercediendo por usted. Por lo tanto, váyase a los pies del Maestro. No deje que el enemigo use esa arma. La decepción, hermanos, es otra estrategia que el enemigo está usando terriblemente. Nos estamos decepcionando con todo. Si nosotros vamos a un centro de salud a buscar un servicio, una institución X, nosotros salimos de ahí, que es increíble, pastora, porque lo que está pasando hoy en día, usted va a un centro y aún usted pagando con su dinero, las atenciones increíbles como se la dan, como que usted es nadie. Usted va a una emergencia y usted es nadie. Aún usted vaya con dinero, vaya con seguro, con lo que sea. Y nos estamos decepcionando. Y la decepción que trae a nuestro corazón, tristeza. Trae tristeza. No nos trae deseo de nosotros continuar. Quizás si estamos enfermos y estamos decepcionados por ese centro de salud, no queremos volver y nos quedamos así. No, me voy a quedar así, no importa, porque ¿qué yo voy a buscar para allá? Estoy mal. Nadie me pone atención. Pero entonces no te estás preocupando por tu cuerpo, no te estás preocupando por el templo del Espíritu Santo. Y al no preocuparte por el templo del Espíritu Santo, ya tú le estás fallando al Señor. Porque tenemos que cuidarlo. Claro, no es que por todo nosotros vamos a correr al médico, porque tenemos el médico por excelencia primero. Pero hay un momento que hay que salir. Hay un momento que hay que salir. Hace apenas menos de un mes, yo soy de esa que no me gusta ir mucho al médico, pero cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y me atacó un dolor con una migraña fuertísima y un dolor abdominal. Y me había acostado como a las 11 de la noche y ya a las 12 me despierto con ese dolor que no aguanto. Había tomado ya varios calmantes y nada. Y le digo a mi hija mayor, yo creo que voy a tener que ir al médico, que no aguanto. Entonces ella, pues vámonos, cámbiese y vámonos. Y yo, déjame esperar un ratito. Y cuando ella va y me encuentra acostada, pero mami, ¿qué usted hace? Vámonos, vamos. Y ese día yo fui a la emergencia. Y está bien, me calmaron el dolor, volví a la casa, llegamos a las 3 de la mañana a la casa, pero ya a las 7 de la mañana yo me tuve que volver a la emergencia, porque el dolor estaba otra vez ahí latente. Wow. Y tuve que hacerlo, mis hermanos, tuve que hacerlo, porque ahí se me descubrió nuevamente, digo nuevamente porque me ha dado otras veces los cálculos en la vesícula. Entonces yo tenía que saber qué tenía, para yo saber cómo voy a actuar, qué medicación, qué cosas puedo usar también de manera natural. Gracias a Dios me atendieron bien. ¿Dónde fui? Se movieron. Fui a 2 emergencias diferentes, pero en las 2 me trataron bien. Pero nosotros no podemos dejar que la decepción nos paralice. No podemos dejar que la decepción nos impida llegar hacia donde tenemos que llegar. No podemos dejar que la decepción de un compañero de trabajo, o de un amigo, o de un hermano, o de un hijo, o de un padre, o de un esposo, nos permita cumplir con lo que nosotros tenemos que cumplir. Porque aunque nosotros no nos decepcionemos con lo de nuestra casa, nosotros no podemos dejar de cumplir el papel que debemos de hacer. Porque la palabra nos manda a nosotros a cumplir un papel. Como hombres y como mujeres tenemos un rol. Como madres, como padres tenemos un rol que nosotros tenemos que cumplir. Amén. Entonces, yo no sé cuántos han podido palpar cómo el enemigo está metiéndose en los hogares terriblemente, sin importarle que sean cristianos o no. No le importa. Él usa cualquier artimaña para la familia, especialmente los jóvenes. Le aconsejo a los jóvenes, tengan mucho cuidado,
El enemigo está usando estrategias que ustedes no se imaginan. Sí, Y está usando supuestos amigos que no son amigos nada. sí. Porque esos mismos amigos, cuando saben cosas de ustedes muy íntimas, son las que lo sacan a la luz luego para atacar. Sí, sí. Lo atacan usan eso como arma, Sí. para destruirlo más luego. Wow. El único amigo que ustedes tienen, jóvenes, es su madre y su padre. Amén. Amén. Esos son los que nunca nos van a decepcionar y siempre van a estar ahí. Por más decepcionados que nos sintamos, porque cuando somos jóvenes, adolescentes, especialmente, nosotros creemos que nuestros padres están haciendo las cosas mal y nos decepcionamos, nos incomodamos con ello. Eso es normal. Eso es normal porque el joven, el adolescente, está en un crecimiento que su cerebro todavía no ha desarrollado su normalidad como adulto para pensar. Por lo tanto, lo que nosotros los adultos le decimos, lo ven como algo en contra, pero no es en contra, es a favor, en cuidado, en protección de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, volviendo al tema del fortaleceos en el poder de su fuerza, el apóstol Pablo nos dice que no solamente nosotros estamos pasando por estas tribulaciones, que estamos pasando por las pruebas, que en el mundo también hay otros que están pasando por dichas tribulaciones, quizá peores que nosotros. Nosotros siempre, cuando estamos pasando por una situación, creemos que es lo peor que estamos viviendo. Creemos que no puede haber nadie peor que nosotros. Pero cuando nos sentamos a escuchar a alguien y escuchamos de lo que está pasando y nos cuenta qué está viviendo, y nos damos cuenta de que nosotros no estamos viviendo nada comparados a ellos. Entonces no nos debilitemos, no dejemos que el enemigo nos debilite. Cuando sintamos que estamos debilitados, cuando sintamos que ya no tenemos fuerza, vamos a buscar los pies del maestro, vamos a buscar a la palabra, que ellas siempre tienen algo para nosotros, para hacernos caminar, para hacernos recobrar ese ánimo, esa fuerza que nosotros necesitamos. El mismo apóstol dijo que el Señor le dijo: bástate mi gracia, fortalécete tus debilidades, yo te las fortalezco, porque te baste mi gracia. Amén. Amén. Nosotros somos débiles de por sí como ser humano. Entonces, pero el Señor nos promete fortalecernos en esas debilidades. Esas debilidades que nosotros tenemos, el Señor la usa como fortaleza. Amén. Porque nos baste su gracia, nos baste su misericordia, nos baste su favor. Su favor es inmerecido y todos los días nosotros lo tenemos. La palabra dice que sus misericordias son nuevas cada día. Aferrémonos de esa palabra cada día, cuando nosotros estamos pasando por esas pruebas y tribulaciones. Cuando nosotros despertamos: Señor, gracias por la misericordia de este día. Gracias porque hoy tú me estás fortaleciendo en el poder de tu fuerza. Hoy yo entrego toda carga sobre ti. Nos dice: vengan los que están a mí cargados y cansados, y yo les haré descansar. Él nos promete que su yugo es fácil y ligero. En este mundo no vamos a vivir todo el tiempo en tranquilidad, en paz. Cuando nosotros estamos viviendo en paz y en tranquilidad, tenemos que revisarnos. Sí, eso es verdad. Tenemos que revisarnos, hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, porque algo entonces no está bien. Pero si nosotros vamos a los pies del maestro, cuán fácil es su carga. Es más ligera la carga, es más llevadera cuando estamos en los pies del maestro. Dice la palabra que los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que esperan en el Señor no tendrán debilidades, sino que tendrán nuevas fuerzas. ¡Aleluya! Porque Él nos fortalece en el poder de su fuerza, mis hermanos. Cada día vamos a recibir debilidades, cada día vamos a recibir ataques. Ahora bien, no nos quedemos con esos ataques. Pidámosle al Señor que nos dé la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la prueba, en medio de la tribulación, y que nos dé esas estrategias específicas que necesitamos para vencer esa circunstancia, porque no todas las situaciones se vencen con las mismas armas, con las mismas estrategias. Hay enemigos que hay
hay que vencerlo con otras estrategias. Sí, sí. Hay enemigos que nosotros tenemos que vencerlo con estrategias específicas, muchas veces hasta acercándonos a ellos, pastor. Sí, eso es verdad. Cuando nosotros nos acercamos a ese enemigo, cuando nosotros lo tratamos bien, cuando nosotros le damos amor, nosotros lo vencemos. Sí, porque sí. el amor, ¿qué no puede hacer el amor de Jesucristo? Pero para eso nosotros tenemos que haber perdonado. Amén. Para eso nosotros, como digo yo, ya tenemos que hacerlo impermeable. Amén. Que si nos dicen una palabra, pues ya, que eso pase por encima o hacernos oídos sordos. Sí. Para nosotros poder sobrevivir en estos tiempos, tenemos que hacernos los locos, sordos y desentendidos. Sí. Gloria a Dios. Oiga bien, hermanos, locos, sordos y desentendidos. Aleluya. Porque el final es destruirnos. Sí. El final es debilitarnos. El final es que nuestra alma se vaya al infierno. Esa es la estrategia final del enemigo. Y con lo que estamos viviendo, muchos lamentablemente están cayendo en la trampa. Sí. Y el enemigo está lográndolo. Nos está desenfocando de lo que debemos desenfocarnos. No hay un arma más poderosa que el enemigo esté usando que es esta. Sí. Ay. El celular. El celular. Si usted se pone a mirar, usted pone el tiempo en pantalla de lo que usted está usando en el día, muchas veces usted se avergüenza hasta usted mismo. Sí, eso es verdad. Porque cuando usted se viene a dar cuenta, usted se pone a ver unos videos y viene el otro, porque el algoritmo es lo más inteligente que hay. Todo se lo va a mandar de acuerdo a lo que a usted le guste. Y usted comienza a verlo, y cuando usted viene a ver ya usted tiene horas. Pero cuando vamos a la presencia del Señor no podemos durar muchas veces ni 10 minutos. Es verdad. Eso es verdad. Y entonces si vamos a una conversación, nosotros vamos a citarnos con una persona, en 10 minutos, no es mucho lo que le puede decir esa persona. No. Hay veces que sí, que puede resultar, pero hay veces que no. Y la oración es un cúmulo que nosotros debemos de tener guardado bajo la mano. Sí. Porque hay momentos débiles, hay momentos en que usted no puede orar, pero ya usted tiene oraciones acumuladas delante del Padre. Gloria a Dios. Así es. Eso es así. Pero no podemos descuidarla cada día. Que cada día podamos acumular más y más. Para cuando lleguen esos momentos, nosotros podemos usarlo. Hay un día que usted no puede levantarse de la cama a orar, por las mismas estrategias del enemigo de debilitarnos. Pero si usted tiene la palabra y usted comienza a hablar con Dios y usted comienza a recitar esta palabra, ya usted se va a levantar, usted va a fortalecerse, se va a levantar y está orando. Sí. Y de repente usted está orando y quizás es el día que usted hace la oración más eficaz. Gloria a Dios. Más eficaz. Así que no permitamos que las estrategias del enemigo nos debiliten. Y si nos debilitan, vamos a levantarnos. Vamos a buscar al Señor. Vamos a poner adoración. Vamos a declarar la palabra. Vamos a recordar los milagros que Él ha hecho por nosotros. Vamos a pensar en lo bueno. Vamos a pensar en cuán bondadoso es el Señor hacia nosotros. Sobre todo vamos a darle gracias antes de recibir lo que Él nos ha dado. Porque cuando damos gracias, estamos sembrando de una palabra de que ya está hecho y lo estamos creyendo. Así es, mis hermanos, que no nos dejemos debilitar por el enemigo, sino fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No permita que nada lo derribe. Busque ayuda, y si no puede solo, busque la ayuda de alguien, porque el Señor está dispuesto a levantarlo. El Señor está dispuesto a fortalecerle cada día, está dispuesto a levantarnos y ayudarnos para continuar con la obra que Él ha puesto en nosotros, para cumplir su propósito, recordando que somos vasijas de honra para Él. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, esta mañana. Llévenos siempre en sus oraciones, nuestra familia. Mi esposo está en Estados Unidos.